¿Te has sentido alguna vez en una encrucijada sin saber qué camino tomar? Quizás te enfrentaste a una decisión donde una opción parecía segura, pero la otra requería confiar en Dios de forma arriesgada. Así estaban las personas de Judá en este pasaje. Tras la caída de Jerusalén, un pequeño remanente quedó en la tierra, y ellos tenían que decidir. ¿Confiarían en las promesas de Dios o se apoyarían en su propio entendimiento? La verdad principal que vemos aquí es esta: la obediencia a la palabra de Dios trae bendición, pero la desobediencia conduce a la destrucción. Tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios, Gedalías fue nombrado para gobernar a los pocos que quedaban en Judá. Gedalia fue un buen líder, animó al pueblo a permanecer en la tierra, servir a los babilonios y confiar en que Dios les proveería. No tengáis miedo de los oficiales babilonios, decía él. Estableced vuestras tierras y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. 2 Reyes 25-24. El mensaje de Gedalia. Confía en Dios, incluso en esta situación. Pero no todos escucharon. Un hombre llamado Ismael, que era de sangre real, conspiró contra Gedalia. A pesar de las advertencias, Gedalia se negó a creer que Ismael lo dañaría. Trágicamente, Ismael asesinó a Gedalia y mató a muchos otros, incluidos oficiales babilonios. Este acto de violencia sumió al resto del pueblo en el pánico. Tenían miedo de cómo responderían los babilonios, así que decidieron huir a Egipto, aunque Dios les había dicho, a través del profeta Jeremías, que se quedaran en Judá. Jeremías suplicó al pueblo que confiara en Dios y que no se fuera a Egipto. Él dijo: si se quedan en esta tierra los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque me he arrepentido del desastre que les he causado. Jeremías 42:10. Dios prometió protegerlos, proveer para ellos y restaurarlos si tan solo le obedecían. Pero el pueblo se negó. Acusaron a Jeremías de mentir y eligieron ir a Egipto, llevándose a Jeremías con ellos. Esta decisión tuvo consecuencias devastadoras. Dios les advirtió que si iban a Egipto, enfrentarían la espada, el hambre y la peste. Eso fue exactamente lo que sucedió. La desobediencia del pueblo llevó a un sufrimiento aún mayor. Pensaron que huían a la seguridad, pero se alejaban de Dios. ¿Cómo aplicamos estas verdades hoy? Primero debemos reconocer que el pecado conduce a la oscuridad. El pueblo de Judá se había alejado de Dios y su rebelión los llevó a la destrucción. Cuando elegimos apartarnos de Dios, ignoramos sus advertencias y seguimos nuestro propio camino, invitamos el caos a nuestras vidas. Pero aquí está la buena noticia: la fidelidad de Dios nunca falla. Incluso en nuestros momentos más oscuros, Él está listo para restaurarnos si volvemos a Él. Segundo, debemos confiar en Dios, incluso cuando sus instrucciones no tienen sentido para nosotros. Las personas de Judá temían a los babilonios, así que pensaron que huir a Egipto era la mejor opción, pero Dios tenía un plan diferente. Él quería que se quedaran en Judá, que confiaran en Él y esperaran su liberación. A veces, los caminos de Dios no se alinean con nuestra lógica, pero cuando elegimos obedecerle, incluso cuando es difícil, nos posicionamos para recibir sus bendiciones. Y finalmente, necesitamos estar desesperados por avivamiento. El corazón de Jeremías estaba quebrantado por su pueblo. Él sabía que solo Dios podía traer restauración. Al final de Lamentaciones, Jeremías clama: «Restáuranos a ti, Señor, para que podamos volver. Renueva nuestros días como en tiempos antiguos». Capítulo 5, versículo 21.
El avivamiento comienza cuando reconocemos nuestra necesidad desesperada de Dios y clamamos a Él con todo nuestro corazón. Cuando tenemos el corazón de Jeremías y estamos desesperados por Dios, Él hará grandes cosas. Justo antes del colapso comunismo en Ucrania, viajé a Odessa para una reunión evangelística. El día que íbamos a realizar nuestro evento, nos encontramos con una fuerte lluvia que continuó el día. La lluvia representaba un problema serio porque las reuniones eran en un estadio al aire libre, y si el clima no mejoraba, la gente no podría reunirse o oír el Evangelio. El equipo, junto con los creyentes locales, reconoció la urgencia de la situación y comenzó a clamar a Dios con desesperación, pidiéndole que interviniera. Entonces, justo antes de que la reunión comenzara, la lluvia se detuvo, el cielo se despejó y la gente comenzó a entrar en masa al estadio. Miles se reunieron para escuchar el Evangelio, muchos por primera vez. Las multitudes escuchaban y cuando se hizo la invitación, muchos respondieron al Evangelio, entregando sus vidas a Cristo. Lo que sucedió no fue que la lluvia se detuvo, se trató de que Dios demostró su poder y fidelidad y respondió las oraciones de su pueblo. Esa es la clase de desesperación que necesitamos en nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos a humillarnos, a admitir nuestra necesidad de Dios y a clamar a Él, Él nos escucha y responde. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, la fidelidad de Dios nunca falla. Sus misericordias son nuevas cada mañana y Él está listo para restaurarnos si tan solo volvemos a Él. Así que tomemos el pecado en serio, confiemos en Dios incluso cuando sea difícil y clamemos a Él por un avivamiento, porque no importa cuán lejos hayamos caído, su amor es más grande que nuestro pecado y Él está listo para traernos de vuelta a su luz.